and the Ink Machine o Batman, para quienes les gusten los acrónimos, nos presenta un mundo de dibujitos animados que quieren reventarnos a golpes, en una pseudo parodia al ratón de Disney que mejor no insultar o me compro el canal. Así que si les gustaría saber qué pasaría si Mickey Mouse fuera un psicópata, tocará quedarse a ver el video de hoy. Para entender mejor los acontecimientos ocurridos en Bendy and the Ink Machine, hay que empezar por explicar la fundación de Joey Drew Studios, el lugar en donde se ambientan todos los capítulos y acontecimientos que vemos en el juego, o al menos así es en teoría. Cuestión que en las primeras décadas del siglo XX, un hombre llamado Joey Drew comenzó a ver futuro en la animación, así que creó su propio estudio de animación, el cual nombró como Joey Drew Studios. También es verdad que no hubiese hecho nada de esto sin su amigo Henry Stay, pues él tenía ideas muy buenas para personajes animados que sin duda serían todo un éxito. Fue así como nació el personaje principal de cada corto del estudio, a quien llamaron Bendy, debutando en su primer corto animado en 1929 y siendo todo un éxito para la compañía. Para convivir con Bendy se crearon otros muchos personajes, como Boris el Lobo, que era como Goofy pero mejor, Alice Angel, y además aprovecharon de crear a los villanos de Bendy, quienes serían conocidos como The Butcher Gang o la pandilla carnicera. Primero llegó el líder llamado Charlie, alguien antipático, tacaño y sin paciencia, un pirata serio y malhumorado, y por último Edgar, el más pequeño de la banda. Todo lo anterior fue posible gracias a que el estudio iba creciendo con cada corto exitoso, añadiendo cada vez más miembros a la compañía, quienes iban dando nuevas ideas y contenido que parecía justificar las grandes inversiones de dinero que Joey Drew estaba haciendo en el estudio, recibiendo una gran cantidad de ganancias que volvía a invertir en nuevos puestos para mejorar la calidad. Tristemente, a pesar de esto, los cortos de Bendy comenzaron a perder su audiencia y dejaron de vender como solían hacerlo. Fue entonces que Drew decidió hacer algo nuevo para evitar caer en el olvido, por lo que con sus últimas ganancias contrató a Bertram Piedmont, un experto en la creación de parques de diversiones, para hacer Bendy's Land. Sin embargo, Piedmont comenzó a tener diferencias con Drew debido a su constante insistencia en acabar rápido con el proyecto, por lo que a pesar del tiempo y dinero invertido, el parque fracasó completamente, llevando ahora sí que sí al estudio a la bancarrota. Esto provocó que se hicieran algunos recortes, como contratar a una actriz de voz más barata y la renuncia del mejor amigo de Drew, a quien este le había ocultado la situación financiera de la empresa. Además, él prefirió enfocarse en su matrimonio, pues creía que Drew tenía todo controlado. Al final, la única idea que se le ocurrió al buen Drew para salvar a los Joey Drew Studios no fue nada convencional, pues ordenó la creación de una máquina de tinta. Esperaba que esta máquina le permitiera traer a la vida a los dibujos animados, haciendo que pudieran interactuar con la gente de forma real, pero no salió como se esperaba y terminó por dar vida a Bendy, pero no al de sus animaciones, sino una abominación sin alma, agresiva y con un aspecto muy deforme, a quien llamaron Ink Bendy o Bendy de tinta, y lo escondieron en los estudios. Poco después de eso, Drew pensó que para evitar un caos tendría que apaciguar a su creación dándole almas, por lo que cuando anunciaban que alguien había renunciado y no era visto más, aparecía un personaje animado con vida nacido gracias a la máquina. Estos personajes parecían conservar el carácter de la persona que alguna vez fueron, pero la máquina comenzó a fallar y los personajes que entregaba eran solo formas de tinta humanoide, a los que llamó buscadores hinchados y perdidos. Mientras menos empleados había, Drew buscaba a otras personas para conseguir a los personajes perfectos. Así llamó a un tal Daniel, quien siempre soñó con trabajar para el estudio. Este suceso y otras cosillas se retratan en el libro Dreams Come to Life, donde vemos cómo termina convirtiéndose en Boris en su travesía en Boris and the Dark Survival, que es un juego precuela a este. Por lo que si quieren su historia y la del libro, no duden en dejar tremendo like, que así llegamos a los 50.000, se vienen. La cuestión es que otras personas con rangos más altos en la empresa sufrieron el mismo destino, como Sammy Lawrence, el director musical, que terminó transformado en un Boris sin rostro y tuvo que usar una máscara de Bendy en su lugar. Con esto casi toda la empresa terminó transformada en un monstruo de tinta, siendo los únicos que mantuvieron medianamente su cordura Daniel y Alice, la primera actriz de voz. Igual Drew intentó crear otra con la actriz de voz de bajo presupuesto, pero le salió mal, bastante mal. Con todo hecho, a Drew por alguna razón se le ocurrió la brillante idea de enviarle una carta a su mejor amigo para que viera su nueva creación. Eso también quería convertirlo en dibujito. Sea como fuere, el estudio cayó en bancarrota y cerró con todos los empleados transformados dentro, pero aún así le llegó la postal a Henry, quien decidió ir a visitar a su viejo amigo para saber qué es lo que le quería mostrar.
Henry recibe la carta de Drew invitándolo a visitar el taller, pues hay algo que necesita mostrarle. Aquí es cuando vemos cómo Henry entra al estudio diciendo: "Alright, Joey, I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see." Percatándose de que el lugar está abandonado y lleno de tinta. Al ver la máquina, lo primero que piensa es si era eso a lo que se refería Joey. A la par de ello, encuentra varias grabaciones que hablan del estado en el que se encontraba la empresa y los empleados, siendo entonces que se cruza con un Boris muerto, cuestión que al encender la máquina provoca la llegada de Ink Bendy, por lo que decide escapar, como cualquier persona acuerdaría. El pedo es que cuando está por lograrlo, el suelo se rompe y cae en el estudio de música donde se encuentra un hacha y se cruza con una sala que parece de rituales satánicos. Justo ahí comienza a tener algunas visiones que lo dejan inconsciente. Al despertar, Henry continúa su camino para salir del estudio de grabación. Aquí debe pasar varios obstáculos con la ayuda de grabaciones que le revelan cómo recorrer las secciones del estudio. Entre medio de eso, se enfrenta a varios hinchados y buscadores. Tras resolver cómo avanzar a otra sección del estudio, aparece Sammy Lawrence, quien golpea a Henry en la cabeza con el objetivo de entregarle su alma a Ink Bendy. Pero al parecer, el demonio tenía otros planes en mente y termina atacando a Sammy, dándole tiempo a Henry para escapar de este, y cuando logra llegar a un lugar seguro se encuentra con Boris, encadenando el... Henry despierta en el cuarto de Boris, quien aún conserva su conciencia de cuando fue humano y se vuelve su aliado, pues ambos desean salir del estudio. Mientras avanzan encuentran la versión de Alice Angel, quien Maliosal e intenta acabar con ellos para usar su tinta y volverse bella. Alice no tarda en descubrir que Henry sigue siendo humano y le cuenta que ha matado a todos los Boris que encuentra para acabar de hacer su cara. Así que le pide una serie de favores a cambio de su libertad, y aunque Henry se da 40 vueltas y casi se muere, todo vale madres, pues la Alice sin rostro los traiciona y tras aturdirlo se lleva a Boris. Como Henry ya le había agarrado cariño, decide ir a rescatarlo y entra al parque de atracciones Bendy Land, descubriendo que Boris está encerrado en la casa embrujada del lugar, por lo que tocará activar algunas palancas y mecanismos en diferentes lugares para acceder a ella. En el camino aparecerán algunos nuevos enemigos, siendo los más importantes Bertram Pittman, quien fue quien construyó el parque, y el proyeccionista. Primero Henry pelea contra Bertram, quien toma la forma de una atracción mecánica, pero acaba siendo derrotado al golpear los pernos de las 4 grúas de carga con el hacha. Bastante táctico, Henry. Por su parte, el proyeccionista estaba resguardando la última palanca para acceder con Boris, por lo que al activarla casi que se lo come, pero llega el buen Ink Bendy a salvar el día, acabando con el proyecciones mientras Henry se esconde en un armario. Tras eso entra en la casa embrujada, pero pronto descubre que Boris ha sido transformado en un monstruo y ahora debe acabar con él. Básicamente arriesgó su vida e integridad mental para nada. Sea como fuere, Alice lo encuentra y casi que lo mata, pero otra versión de ella misma aparece detrás y la mata. También venía con otro Boris, quien se cree fue Thomas Connor. Una situación bastante confusa, no nos engañemos. Al final Henry se salva dando paso a las... Henry despierta encerrado en una habitación donde está Allison Angel y el Boris de Thomas. Allison comienza a interrogarlo y Henry le dice que recibió la carta de Drew y por eso llegó ahí, pero deciden dejarlo encerrado durante un tiempo para estar seguros, aunque se terminen escapando de Ink Bendy y dejan solo a Henry, quien logra escapar, y tras eso llega una balsa que lo lleva a otra sección del estudio que parece ser algo así como un pueblo. Es aquí que nos encontramos con Sammy Lawrence, quien parece sobrevivió a Ink Bendy en el capítulo 2, iniciando una batalla donde Henry logra quitarle la máscara, haciendo que se ponga en modo triste y oculte su rostro. Igual todo se va a la B y Sammy logra tirar a Henry, que cuando está a punto de morir es rescatado por Allison y Thomas Boris, haciendo equipo y enfrentándose a varios perdidos y buscadores. Luego de vencerlos a todos, siguen su camino y Henry, que al parecer no es muy listo, se vuelve a caer entre que avanzaba por unas tablas, llegando así al departamento de administración y descubriendo gracias a unas grabaciones lo que había pasado en la empresa y a los empleados por culpa de Joey Drew. Es por ello y mucho más que decide acabar definitivamente con Ink Bendy, entrando a su guarida y encontrando una grabación del mismísimo Drew explicando cómo acabar con el Bendy de tinta. Para hacerlo hay que proyectar una cinta vacía con tal de que este la viese, logrando así que desapareciera para siempre. ¿Por qué? No lo sabemos. Justo cuando está por proyectar la cinta llega el Bendy tintoso y casi que le hace la munición, pero Henry la proyecta justo a tiempo, acabando así con el monstruo para siempre. Tras esto todo se desvanece y Henry aparece en una casa llena de cartas y bocetos relacionados con los personajes y acontecimientos del juego. Al entrar en la cocina vemos a un Joey Drew anciano, quien le dice que lo esperaba más tarde. Tras algunas frases de arrepentimiento por aquí y por allá, le invita a visitar el viejo taller, siendo entonces que oímos la frase que dice al inicio del capítulo 1, tal y como si se tratara de un bucle. Al final de los créditos se ve de nuevo el departamento y la cámara enfoca un cuadro de Bendy, Boris y Alice que Henry le regaló
a Drew por sus personajes. Se puede ver la vieja máquina de tinta en otra habitación y al final la voz de una niña le pide a su tío Joey que le cuente otro cuento, iniciando nuevamente con el juego en un eterno loop. Aunque una vez se pasa por primera vez, es posible usar el espejo que revela cosas. Este nos enseña que hay varios secretos desde el inicio del juego que parecen haber sido escritos por Henry, quien relataba lo que pasa en cada parte y lleva una cuenta de las veces que ha pasado por ahí. Con un final tan abierto, muchos en la comunidad sacaron teorías infinitas. La más sencilla de todas es que los personajes se encuentran en un loop infinito, condenados a repetir las fantasías de un loco que había arruinado su empresa. Hay otros que dicen que Henry es una caricatura, tal vez una versión alterna de Bendy, y por eso deambula en un escenario caricaturesco. De todas formas, la más aceptada por los fans es la que cuenta cómo todo es una historia que Drew le cuenta a su sobrina, lo cual se justifica por varias cosillas. Por ejemplo, cuando Henry se transporta al departamento, es posible ver una carta de Allison para Joey y Drew, lo que implica que mantienen contacto. En la carta, Allison acepta las disculpas de Joey por cómo los había tratado cuando la empresa quebró y las animaciones fracasaron. También vemos que firma como Allison Connor, lo que revela que se ha casado con Thomas Connor, quien curiosamente dentro del juego le hace compañía. Esto, agregado a la escena postcréditos donde oímos cómo una niña le pide otro cuento a su tío, hacen que se concluya que todo lo vivido dentro del juego es una historia que Joey y Drew creó después de que perdiera toda su compañía y se diera cuenta del daño que le había hecho a sus trabajadores, describiéndose como un monstruo desalmado a quien representa como Ink Bendy, en sus ansias de no perder la popularidad consumiendo todo en su camino. Henry tomaría entonces el papel de héroe dentro de la historia, pues le enseña a Drew que la familia va antes que cualquier ambición. La niña que pide la historia sería la hija de Henry, quien lo visita de vez en cuando junto a su padre, pidiéndole que le cuente las historias que ha escrito, contando de nuevo la historia de Bendy and the Ink Machine cada vez. Y pues esta sería la historia de Bendy. Obviamente aún quedan muchas cosas por contar, como lo que pasa en el libro y el juego de Boris, que les recuerdo 50.000 likes para esa historia, la versión de Bendy in the Nightmare Room de Android, así como la próxima llegada este año, que si no lo vuelven a trazar, The Dark Revival, que promete traer una historia llena de intrigas y que quizá cambie algo de lo que hemos contado y al final resulte que todo fue real, pero ya lo veremos algún día cuando salga. Sin más que decir y esperando que les haya encantado, ¡me piro, vampiro!